suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Cine con Sabor, el podcast en donde vemos el cine de una manera diferente, desde diferentes aristas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema en particular, una saga que dejó mucho amor, odio y memes. Muchos memes. Vamos a hablar de la saga de Crepúsculo. Y como bien lo saben, para comenzar vamos a dejar una pregunta en el aire que espero que respondan en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿eras Team Edward o Team Jacob? Ojo, respondan ahí en los comentarios. Para poder avanzar y hablar un poco tanto de la historia, del desarrollo, de los peores momentos de la saga, el ranking de las mejores o peores películas, pues vamos a comenzar con su historia. Como bien lo saben, la saga está basada en una obra literaria. Una obra literaria escrita por Stephenie Meyer, publicada entre 2005 y 2008. Ahora bien, los derechos cinematográficos fueron asumidos por Summit Entertainment en el 2007. La primera película, acá hay un dato importante, interesante. Si bien en total fueron 5 películas las que se elaboraron, se desarrollaron en base a la saga, es importante entender y destacar que cada una de sus películas fueron dirigidas por directoras y directores diferentes. O sea, cada película tiene como su director o directora independiente. No hay ninguna película que comparta director o directora. Ahora bien, la primera película, que justamente es Crepúsculo, fue dirigida por una directora y tuvo un presupuesto, ojo con esto, tuvo un presupuesto de $37 millones. Realmente es muy poquito para lo que se acostumbra o lo que se acostumbra a valer o a costar una película de esta magnitud. Aunque bien, no se utilizaron, entiendo yo, muchos efectos o cosas costosas, si es un presupuesto bajo. ¿Por qué? Porque a que no adivinan cuánto ganó solo la primera película. La inversión, como se los había dicho, fue de $37 millones y la recaudación, ojo con esto, fue de $400 millones. O sea, estamos hablando que se multiplicó por 1000 la inversión. O sea, ganaron 10 veces, un poco más de 10 veces lo invertido. Entre otras cosas, tenemos que hablar de las decisiones de casting. Los personajes principales, Edward, por ejemplo, es Robert Pattinson, y Kristen Stewart. Ella en particular, sí, Kristen, la directora la quería o la quería a ella. O sea, no había otra elección. Era ella o era ella. Y aquí yo quiero decir una cosa. Si bien es una actriz que nos ha mostrado diferentes facetas a lo largo de diferentes películas, e incluso dentro de la misma saga de Crepúsculo, pues no sé cuál era como la manía que tenía la directora a que fuera o fuera ella. Fueron unas elecciones que generaron unas ciertas controversias dentro de la producción, pero bueno, así se desarrolló. Yo voy a dejar un comentario aquí que quizás repase más adelante, y es que en definitiva la actuación de ella en particular, casi que de todo el elenco, pero principalmente de Bella, a mí en la primera película me costó. O sea, no le creía absolutamente nada. O sea, era como muy mezquina, como que no había ninguna emoción en su rostro. Y no estamos hablando de que haya tenido que hacer una telenovela, porque no. Pero es que mientras que habían actores que destacaban y actrices que destacaban dentro de la misma película, ella era muy fría, muy poco sugestiva. O sea, no había una sugestión desde su actuación hacia el público. Eso es lo que yo opino, ¿no? O sea, ya cada quien tendrá como su opinión y demás. Y sin embargo, sí debo aceptar y debo admitir que a medida que fueron avanzando las películas, su actuación mejoró increíblemente. O sea, es como si en la primera película no se hubiera creído el papel, no lo hubiera interiorizado,
pero a medida que iba avanzando la saga, la historia, tuvo una actuación increíble. Ya hacia la segunda, tercera película ya le creí muchísimo más. Ya dije, a esta sí le creo. Ahora sí. Además le agregó como un poquito de picardía y eso que se agradece un montón. Y bueno, ya como para cerrar como el origen y el desarrollo de estas películas, tengo que decirles algo que me parece a mí muy necesario. Y es que si bien les había comentado que solo la primera película, tuvo una inversión de $37 millones y recaudó 400, en total la saga con sus 5 entregas recaudó un aproximado de $3.300 millones. O sea, es algo increíble, es algo loquísimo. Pero bueno, vamos a avanzar esto porque no solamente es todo lo que tiene que ver desde la producción o lo económico, sino también toda la fuerza que la misma saga le dio a otras sagas, a otras películas, y muy seguramente también tuvo una afectación positiva en todo lo que tiene que ver con la cultura pop. Ahora, ya que hablamos como el desarrollo y un poco también de la producción, algunos cuestionamientos del casting, vamos a entrar a hacer un pequeño juego de rankear o de darle lugar a las 5 películas, de la mejor a la peor. Y para esto no solamente voy a usar lo que yo creo, sino también claramente hice una investigación para ver según los fans y según pues como la crítica en general, cuáles creen que sería el orden de la mejor a la peor película de esta saga Crepúsculo. Comenzando con el ranking, normalmente yo no estoy tan de acuerdo con este primer lugar, pero he leído críticas y creo que tienen un poco de sentido. Y en primer lugar, digamos que la mejor de las películas de esta saga es la primera, Crepúsculo. Dicen que la dirección es impecable, que el color, la iluminación un poco azulada le da también como un aspecto bastante indie y que se puede sentir la tensión entre Bella y Edward. Ahora bien, como yo les había dicho anteriormente, en particular esta película, Crepúsculo, me parece interesante, me gusta, pero la actuación de Bella no, o sea, no le creo. Y sin embargo, está en el primer lugar. Como segundo lugar tenemos Amanecer parte 2. Y en esta sí se las concedo, sí les creo. Sobre todo por la pelea, por la batalla que hay. Siento que realmente hay una conexión y uno sufre. Porque uno quiere que definitivamente los Cullens y pues todo su equipo, todo ganen. O sea, uno quiere en serio que ganen y duele la muerte de ciertos personajes. Uno es como, no, o sea, ¿cómo lo van a matar? ¿Cómo va a morir ella? O sea, como que a uno le crea un vacío, sobre todo al Cullen, ¿no? Como al padre. Duele, o sea, duele ver eso porque, y sin embargo, ¿no? Es uno de los actores y uno de los personajes que tiene como cierto carisma con todos, que uno dice, este güey los va a proteger a todos, me va a proteger a mí, si yo fuera un Cullen. Pero entonces lo matan y duele. Ahora, sí un poco, y eso lo vamos a ver en otra sección, que hay como unas quejas de por qué al final todo igual fue como una visión, ¿no? Como un sueño. Habría que ver, algunos están de acuerdo, otros no. Continuando con la tercera mejor película, o sea, ya hablamos la primera, Crepúsculo. La segunda mejor película, Amanecer parte 2. La tercera, dentro de todas las controversias y dentro de todas las razones, es Eclipse. Y según esto, es porque aquí se alimenta un poco más o se permite ver un poco más esos problemas y ese triángulo amoroso entre lo que es Edward, Bella y Jacob. Ahora bien, sin embargo, consideran que el ritmo de esta película comparada a los demás es desigual y que hay diálogos muy forzados. Ahora bien, creo que en esta parte de Eclipse sufrimos con una cosa entre Edward y Jacob, ¿sí? Y es que constantemente es como la batalla del macho contra el macho.
Perdónenme la expresión, pero básicamente es, hola, ¿quién la tiene más grande? ¿Usted o yo? ¿Usted o yo? ¿Usted o yo? Y como que se empieza a caer, justamente siento yo que ahí es donde cae el ritmo, ¿sí? De lo que nos venía ofreciendo las diferentes películas dentro de la saga. Porque aquí, en vez de ser algo más íntimo, más íntegro también de los diferentes factores que están inmersos en la trama, pues sean estos dos manes a ver quién es más macho. Realmente, pues eso como que no importa. La cuarta película, o sea, que vendría siendo la penúltima o una de las más malitas, sería Amanecer parte 1. Y sobre todo porque aunque dice la crítica que la luna de miel tiene momentos icónicos y demás, es muy fuerte todo lo que se desarrolla con el embarazo, o sea, hay imágenes muy fuertes. Aquí yo creo que tienen razón, o sea, es muy fuerte. Recordemos que esta saga, si bien viene como también de la línea de la fantasía y de las criaturas y todo esto, pues igual es un tema juvenil. Quienes lo están viendo, quienes lo leyeron y demás, pues son jóvenes. Y quizás estas imágenes sí son, no creo que raye el gore, pero sí son muy fuertes, sí son rayando un poco lo grotesco o lo... Sí, como que son muy discientes, son muy fuertes a la hora de verlas. Y quizás esto rayó un poco las susceptibilidades de algunos y algunas seguidoras y seguidores. Y por último, según la crítica, la peor entrega, o sea, la peor película de esta saga sería Luna Nueva. Y dicen sobre todo porque tiene un ritmo muy lento, porque es muy dramático, porque básicamente es Bella llevada al dramatismo y tienen mucha razón, o sea, como que ya en serio se agarra, o sea, ya se pasa, porque es como que, ok, Edward ya no está, Edward se fue, güey, lo puedes superar, y más cuando tienes a Jacob, o sea, perdón, yo sé, no debería decirlo, pero yo soy Team Jacob, o sea, tenías a este man tremendo hombre al lado que estoy seguro que te iba a proteger, con el que podías estar sin ningún problema, ¿sí? Y no, te obsesionaste con el vampiro, además brilla, eso lo vamos a hablar más adelante, pero justamente aquí sí entiendo, hay un tema con esta última película, es que la consideran muy aburrida. Y sin embargo, se logra salvar un poco porque se desarrolla más todo el tema de los hombres lobo, ¿sí? Todo este tema de los metamorfos se desarrolla y como que eso trata de salvar al menos esa película. Entonces, bueno, esa es básicamente es el orden que según la crítica y según pues su humilde servidor también, tendría el orden de la mejor a la peor película de la saga Crepúsculo. Perfecto, ahora vamos a hablar un poco de las peores escenas y los peores momentos de la saga en general. Y para comenzar, vamos a hablar de una que generó mucha incomodidad y es el parto de Bella. O sea, toda esta situación que se desarrolla al momento del parto es bastante cruda, es bastante fuerte, sobre todo cuando Edward está como mordiendo la placenta tratando de no sé qué, se vuelve un poco fuerte, ¿no? Ya lo habíamos comentado, es intensa y es difícil de ver porque pues justamente está sucediendo algo que puede decidir entre la vida y la muerte de la misma Bella y sí que se llega a presentar un poco grotesco todo este tema de la sangre y todo el tema de la bebé y demás. Lo cual también nos lleva un poco a hablar de Renesmee, ¿sí? Que es la hija de Edward y Bella, y sobre todo en el tema de esta impresión, como lo llaman, o traducido al español, que es como si imprima Jacob de una bebé, güey, o sea, de una bebé. No, o sea, no es que ni siquiera que sea menor de edad, ni mucho menos, sino es una bebé. Esto en particular generó mucha controversia entre el público porque, claro, empiezan a haber comentarios que yo me excuso, no quiero que suene fuerte también para los y las seguidoras, pero estamos hablando de cosas psicológicas fuertes porque estamos aceptando, y lo digo entre comillas,
que un adolescente o bueno, ya alguien mayor, pues sienta una atracción, perdón, física, sentimental, psicológica, amorosa de una recién nacida. Y esto dice mucho, eso tuvo muchas críticas, tanto en los libros como en las películas. Aparte de esto, se dice que los Volturi, esta congregación, digámoslo así, o estos personajes que son los que básicamente cuidan y protegen los más antiguos de los vampiros y demás, que protegen como todo el tema de los vampiros, pues que su actuación es muy teatral, sí, que es muy exagerada. Si bien hay situaciones muy interesantes dentro de la película, pues justamente estos personajes son como muy, lo que les digo, teatrales, llevado justamente hacia lo exagerado. Y por último, tenemos unas miradas intensas, muy intensas, demasiado intensas, sin sentido, entre Edward y Bella, que básicamente están jugando es a quién pestañea menos. Eso también generó como unas controversias, ¿no? Generó como bueno, aquí me estás tratando de vender una fantasía, ¿sí? Como un amor juvenil y demás, pero tampoco para que se queden mirándose 1000 horas sin pestañear y demás, ¿no? Ahora bien, terminando como estos peores momentos, estas peores críticas que tuvo la saga, vamos a entrar a hablar de algo muy positivo y fue todo el impacto que tuvo la saga de Crepúsculo en la cultura pop. Dentro de las cosas positivas, muy positivas que tuvo justamente la saga de Crepúsculo es que revitalizó todo lo que tenía que ver con la literatura juvenil y justamente en la misma línea le dio como un empujón o el boom a las sagas como los Juegos del Hambre o Divergente. A la misma vez se generan unas series de fanfics que son como versiones de los fans que empiezan a escribir como ¿qué hubiera sido si, por ejemplo, no sé, este es un ejemplo, Bella se hubiera quedado con Jacob en vez de Edward? Y justamente de uno de estos fanfic es que sale una de las sagas que también atrajo mucho la atención y es Las 50 sombras de Grey. Sale justamente de un fanfic desarrollado de la saga de Crepúsculo y es justamente reescrita o modificada para sacar como una nueva saga que es pues Las 50 sombras. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Otra cosa adicional, y justamente por eso hicimos la pregunta al inicio de este episodio, y fue esa batalla de grupos, de equipos, de teams, ¿sí? De quién iba por Edward o quién iba por Jacob, y esto se generó a nivel mundial. Eso también es una influencia a través de esta saga a la cultura de justamente esas divisiones claras entre personajes o entre ideales de seguidores y seguidoras de la película. A su vez, el impacto que tuvo a nivel cinematográfico, la gran acogida de esta saga, impulsó dos cosas. La primera, que toda la industria cinematográfica se inclinara, apoyara justamente todas estas sagas de amores imposibles o de tríos amorosos mezclado justamente con fantasía. Y también impulsó, para bien o para mal, o más bien definió para bien o para mal, la carrera de varios actores y actrices que participaron en la saga de Crepúsculo. Una vez ya dicho esto, todo lo bueno y entre comillas algunas cosas malas que pudo aportar la saga de Crepúsculo que nos dejó cada una de sus películas, vamos a entrar a la sección que también hace parte de este podcast Cine con Sabor y más ahora que estamos hablando de la saga Crepúsculo, y es ¿qué necesidad? La primera, o sea, el primer qué necesidad es ¿por qué los vampiros brillan? O sea, ¿qué necesidad que brillen? O sea, si yo, por ejemplo, le coloco a Edward dando vueltas en una discoteca, ¿se volverá una bola de disco para bailar? La verdad, eso es como que uno queda en serio pensando como, güey, ¿por qué brillas? Además que es bien, bien chistoso, sobre todo la primera vez que lo hace, porque uno pensaría... ¿Se va a asomar el sol? ¿Será que se va a quemar? Y no,
terminó brillando. A mí en particular no me parece nada interesante que brillen, o sea, no tiene así como mucho sentido. Creo que hubieran podido hacer alguna otra cosa, justamente porque a lo largo de la historia, como desde Nosferatu, que fue una de las primeras entregas de vampiros, pues nos dicen que justamente ellos tienen como una debilidad al sol, por muchas razones. O sea, históricamente lo han podido hablar desde el tema de Judas, desde el tema del diablo, desde muchas cosas, pero aquí hicieron simplemente que brillaran. Y eso pues realmente es hasta un poquito decepcionante. Ahora bien, ¿qué necesidad hay que Bella no muestre ni un pucho de emoción, o sea, como que no le importa? O sea, como que en la segunda película sí se vuelve súper loca por Edward y porque Edward no está, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces me voy a lanzar de un acantilado, o me voy a subir a una moto de un desconocido para ver si lo puedo ver. Pero después es como que, o sea, al mero inicio es como, no me importa. Es una obsesión tóxica si uno lo piensa de alguna forma. Ahora bien, ¿qué necesidad? Y lo vuelvo a reiterar porque es que a mí sí me quedó muy en la mente. ¿Qué necesidad que Jacob se imprimara de una bebé, de Remesne bebé? O sea, hubieran podido dejar que evolucionara. Sí, yo sé, la podía proteger, pero es que el simple hecho de que fuera la hija de Bella, creo que yo hubiera dado la suficiente excusa para que la hubiera defendido. No tenían que ponerse tan creepy a la hora de hacer que este güey pues se enamorara de una recién nacida. Ahora, ¿qué necesidad había de exagerar en el maquillaje de los vampiros? ¿Por qué? Porque a lo largo de las diferentes películas, y eso es justamente lo que uno dice, ¿será que fue porque cada director y directora de cada película era diferente? Y no, porque igual tenían que hacer su investigación. Yo les pongo una tarea, y es: vean el maquillaje de cada uno de los personajes que son vampiros en cada una de las películas y se van a dar cuenta que son totalmente diferentes. Además, ¿qué necesidad de colocarles unas pelucas supremamente falsas, supremamente feas a unos personajes que en serio lo estaban haciendo bien, que su actuación brillaba por sí sola, pero el maquillaje los terminaba como de opacar, como de arruinar y demás? Y el último, ¿qué necesidad? Y más que ¿qué necesidad? La pregunta es ¿por qué? Porque en el pueblo, en Forks, sí, que es donde, en este pueblo donde se desarrolla toda la historia, nadie cuestiona a los Cullen. O sea, es como, ok, estos güeyes pueden estar acá 50 años viendo la primaria o viviendo, o no sé cuánto tiempo llevaban trabajando ahí, pero pues a todos les parece súper normal que sigan repitiendo los mismos años, porque si bien dejaron claro que ya llevaban un tiempo ahí, pero no envejecían. Entonces, como que, justamente en este apartado de qué necesidad forzar este tipo de cosas cuando muy seguramente desde la narrativa hubieran podido argumentar de una mejor forma estos diferentes puntos que hemos visto aquí en qué necesidad. ¿Qué necesidad? Vamos a opinar. Cosas extrañas que nos hacen pensar en las películas. Es para dudar. Y bueno, ya para culminar este capítulo de Cine con Sabor, vamos a dejar una pequeña reflexión, y es básicamente que a pesar de sus errores, es inevitable e indiscutible que Crepúsculo creó un apartado, se volvió un marco, un hito en la era del cine y en la cultura pop. O sea, eso es innegable, no se le puede quitar eso. Impulsó muchísimas cosas y también nos dejó cosas muy interesantes que a lo largo de no solamente esa saga, sino de otras sagas, se fueron desarrollando, y pues eso se agradece un montón. Lastimosamente siempre a los primeros es a lo que más duro les toca el camino, pero Crepúsculo lo hizo bastante bien, y por eso hoy en día es una saga que se mantiene viva y que muy seguramente muchos y muchas de ustedes siguen viendo y buscan estas películas para cuando quieren estar tranquilos o quieren ver algo o simplemente quieren revivir pues estas entregas tan interesantes que nos dejó Crepúsculo. Ahora bien, recordemos que acá en Cine con Sabor siempre mezclamos un poquito el tema con la comida, y pensémoslo lo siguiente: si el amor de Bella y Edward fuera un plato, fuera una comida, yo creo que en definitiva sería como un flan, que es medio insípido, pero vaya que a muchos y a muchas les puede gustar.
Y eso es justamente lo que hace que Crepúsculo se mantenga. Puede que no sea la mejor entrega de un amor o de un trío amoroso y demás, pero para cuando se hizo, como se hizo y con los recursos que se hizo, pues realmente hay que aplaudirle, hay que agradecerle y pues hay que esperar que basándonos en esto y en las otras sagas que salieron a raíz de Crepúsculo, pues se vengan cosas mucho mejores para lo que tiene que ver con el cine juvenil, con el cine de amor, con el cine de fantasía y con el cine de hombres lobos y vampiros, digo yo. Y nada, bueno, esto fue el tercer capítulo de Cine con Sabor. Espero les haya gustado, espero me dejen sus comentarios, qué les parece, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, qué otro sabor de cine les gustaría conocer. Yo creo que muy seguramente el próximo capítulo se los voy a adelantar. Cine con sabor a stop motion. Así que agéndenlo ahí, colóquenlo ahí en su agenda para que no se les vaya a olvidar ver el siguiente capítulo de Cine con Sabor.